Vamos a conversar con el general Marco Miyachiro, encargado del área de seguridad nacional del Plan de Gobierno de Fuerza 2011. General, buenos días, bienvenido a Radio Nacional. Muy buenos días, señores periodistas, saludo a toda la audiencia de Radio Nacional. General, ¿cuáles son cuál es la piedra angular en el plan de seguridad que está proponiendo Keiko Fujimori en caso de llegar a la presidencia? En Fuerza 2011, la candidata Keiko Fujimori ha expresado su voluntad de dirigir políticamente y personalmente todos los aspectos relacionados con la seguridad ciudadana. El tema de seguridad ciudadana es un problema que no ha podido ser resuelto por los últimos gobiernos. Prácticamente la gente tiene miedo a salir a las calles en determinadas zonas de la capital. El problema de los marcas, de la delincuencia común. ¿Cuál es la medida efectiva, general, que se puede llevar a cabo para cambiar esta situación? En primer lugar, debemos de contar en nuestro Perú con una política pública criminal, una política que pueda enlazar a los diferentes niveles de gobierno, el gobierno central, el gobierno regional, los gobiernos locales, tanto provinciales como distritales, interactuar con todos los organismos del gobierno, el Poder Ejecutivo, y también interactuar con otros poderes como es el Poder Judicial y respetándose la autonomía con el Ministerio Público. Aparentemente, general, no es suficiente que se apliquen normas draconianas, severas, cárcel de 20, 30 años, porque el delincuente sigue operando igual y demuestra un desprecio total por la vida. ¿Se debe cambiar este enfoque más bien para combatir la delincuencia? Por supuesto. Actualmente lo que ocurre es que cuando una persona comete un delito y es sentenciado a penas menores de 4 años, sale en libertad. Esta salida en libertad se motiva por una falta de infraestructura carcelaria, es decir, no hay suficientes cárceles para albergar a tantos delincuentes. Ahí es una tarea pendiente, construir más cárceles. Por otra parte, el hecho de dar estas salidas y generar este sentimiento de inseguridad requiere de una coordinación a través de una política pública criminal para que se modifiquen los procesos judiciales, ¿no? Y se pueda más bien sancionar a todos aquellos que cometen delitos. Las penas más graves no necesariamente van a significar menos delitos, pero si a cada cual, a cada delincuente, no al ciudadano común, a cada delincuente se le aplica una pena, aunque sea la pérdida de libertad 2, 3, 4 meses, esa sensación de impunidad disminuye y consecuentemente es más disuasivo para que la gente reincida en el delito. Téngase en cuenta que la gran mayoría de estos delincuentes se vuelven más avesados precisamente por esta impunidad de la cual están gozando actualmente, en perjuicio de la ciudadanía en general. General, ¿qué hacer con este ladronzuelo que para en las calles, en las esquinas, ese que arrebata los bolsos a las damas, aquel que arrebata los celulares, las mochilas a los estudiantes? ¿Qué hacer con este elemento que ni siquiera es detenido? Es considerado estos robos considerados menores y simplemente es una falta. Precisamente por ahí va un aspecto de lo que es la mano dura, porque no se puede permitir que conductas de riesgos y delitos calificados como delitos menores, pero que son delitos al fin y al cabo, queden impunes. Se debe intervenir y para esto se está planteando también en esta interactuación entre los poderes la generación de módulos judiciales más cercanos a la comisaría. Ahora bien, de repente hay que modificar la legislación, ¿no? Porque si a uno le roban una cartera, le roban un celular que le ha costado dinero, un celular hoy en día de los que usan los muchachos está sobre los 600 soles, pero eso no alcanza a ser delito, es una falta, pero tampoco tiene por qué alguien apropiarse de eso ilícitamente. Entonces eso requiere una sanción necesariamente. Modificar en ese aspecto de repente el orden legal. Se debe adecuar es que las normas legales son aquellas leyes que, aprobadas por el Congreso, permiten la convivencia pacífica, la convivencia civilizada de una sociedad. Y cuando en un país se presenta un problema de este tipo, para eso está el Poder Legislativo, que debe de interpretar su realidad social
y dar las leyes adecuadas. Una modificación entonces de las normas para que realmente sean sancionados estos sujetos. Es una adecuación, porque en otros tiempos incluso había leyes que ya no se podían aplicar por el respeto a los derechos humanos, y es una de las consideraciones que hay que tener en cuenta, el debido proceso, el respeto a los derechos humanos, pero el Estado debe imponer el imperio de la cual está investido constitucionalmente. Ahora bien, el papel que debe jugar aquí el Poder Judicial. Hemos escuchado a muchos policías, usted también debe haber escuchado, que se sienten a veces defraudados, capturan a un delincuente, el delincuente es enviado a la fiscalía, luego pasa al Poder Judicial, es condenado. 6 años de prisión, pero al año lo vemos nuevamente en las calles. ¿Habría que modificar también esos famosos beneficios penitenciarios? Los beneficios penitenciarios han sido modificados hace muy poco, en el presente año. Y, como le digo, la legislación debe de permitir que esa sociedad, de acuerdo a su realidad, pueda vivir y tener la garantía de un Estado de Derecho. Ahora bien, veamos un tema que usted conoce perfectamente, la realidad de la Policía Nacional. ¿Qué hay que hacer con la Policía Nacional para que realmente pueda cumplir con la labor que le ha encomendado el Estado? La Policía Nacional actualmente utiliza mucho personal en aspectos administrativos. Estos aspectos administrativos, aplicándose una adecuada tecnología como es la gestión, se podría contar con un más eficiente sistema administrativo y colocar a más policías en las calles. El problema que vive la policía es estructural, principalmente en lo que se refiere a la 24x24 o los llamados servicios individualizados. Esto significa que el policía está autorizado por normas reglamentarias a prestar servicios a privados en sus 24 horas de franco. Es decir, nosotros tenemos un policía de medio tiempo que lastimosamente durante su tiempo de servicio está pensando más en cómo mejorar el servicio privado que presta y no da la debida atención al servicio oficial como policía. Debemos de eliminar esto. Lógicamente tiene que ir acompañado con una mejora en los ingresos, porque esta medida surge principalmente porque al haber una escasez fiscal se le permitió que puedan desempeñar actividades privadas para poder llevar un plato más de comida a su casa. Sin embargo, esto significa que en realidad la institución de la Policía Nacional del Perú, y yo soy policía, he sido director general y tengo mi corazón policial, la Policía Nacional del Perú no debe alquilar el uniforme ni la investidura que le otorga el Estado. General, ¿y por qué en los últimos tiempos se está viendo que algunos policías están cometiendo delitos, utilizan el arma de reglamento para asaltar, están involucrados en hechos lamentables como crímenes? ¿Falta más rigor para seleccionar ahora a los policías? ¿Se debe cambiar la modalidad de ingreso? ¿Qué opina usted? Si bien es cierto, existe un régimen disciplinario, este régimen disciplinario, al ser demasiado garantista, hace que un proceso administrativo disciplinario se extienda en el tiempo y también va generando ese sentimiento de impunidad. Ahora, cuando yo hablaba del servicio de 24x24 y aproximadamente el 80% de los integrantes de la policía se dedican a prestar sus servicios individuales, eso representa, se debe interpretar también como que un 80% está deseoso de hacer las cosas legalmente, porque como hay una norma que nos ampara, ellos buscan un trabajo individual, privado, pero representa que más del 80% quiere las cosas legalmente, un dinero bienvenido, un dinero legal, ¿no?, para poder satisfacer las necesidades de su hogar, ¿no? Eso siempre lo he interpretado y es una fortaleza moral que tiene la policía. Lo que ocurre es que para ser bueno hay que ser bueno en todo, y cuando hay una mancha como que es real que existen, ¿no?, empañan a toda la institución, no siendo el común ni la gran mayoría. Ahora bien, el tema fundamental definitivamente es
para los policías también la parte económica. Un eventual gobierno de ustedes, ¿qué va a hacer en cuanto a la política salarial de los policías y cómo se va a financiar? Tanto para las Fuerzas Armadas como para la Policía Nacional, desde el año 2009 se viene discutiendo una reestructuración de sueldos y haberes. El año 2007, estando de ministro de Defensa el señor Alan Wagner, en el mes de diciembre se plantea un documento que es conocido dentro del ámbito de la Fuerza del Orden como el Acta número 1. Acá se plantea una reestructuración real de sueldos, ¿no? Y se ofreció que quizás rebajando un poco las cifras que se habían anotado del año 2007, esa reestructuración, el sistema de remuneraciones iba a ser respetado. Sin embargo, a finales del año 2010, más bien en la propuesta en la ley de presupuesto para el 2011 se anulaba, no se tomaba en consideración para nada, cuando en realidad lo que requieren la fuerza del orden es una reestructuración de sueldos y haberes, y sobre todo hacer respetar y fortalecer esa institución que es la Caja de Pensiones Militar Policial, y por ahí está el compromiso de Fuerza 2011 de fortalecer la Caja de Pensiones Militar Policial. Pero ahora bien, necesariamente hay que mejorar el sueldo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. En el caso de la Policía Nacional, ¿qué tanto se requiere para mejorar? Ahí entendemos una gran diferencia entre los altos mandos, entre los altos grados y las graduaciones menores. Nos parece que una diferencia hasta comandante y de coronel para arriba hay otra diferencia tremenda. Entonces, ¿cómo cerrar esa brecha? Precisamente para ello se había diseñado esta tabla del Acta número 1 del año 2007 para reestructurar los sueldos, y este reparto, esta distribución de haberes era mucho más equitativa. ¿Se retomará entonces el Acta número 1? ¿Se retomará? Quizás no en las cifras, estaban un poco elevadas, pero sí en el diseño estructural de esa propuesta. ¿Eso significa mejoras para los grados menores? Sí, tanto es para todos. Para todos. Pero lo que hace es ordenar los ingresos y pasivos de las Fuerzas Armadas y Fuerza Policial. ¿Por qué no se aplicó eso? ¿Por qué no se aplicó eso, general? Bueno, ¿qué es lo que hubo por medio? Fue una decisión política de este gobierno, e incluso cuando sale la ley de presupuesto para el 2011 se nombra una comisión adicional cuyos resultados van a ser dados en el mes de junio. ¿Y es suficiente generar el número de policías que hay en el país? En los exámenes de admisión se podría incrementar el número de elementos para que ingresen. El número de policías en nuestro país podría incrementarse en algo, pero lo que ocurre es que este 24x24 precisamente corta al 50% los efectivos que prestan servicio diariamente. Es por eso que es necesario eliminar esta norma, dándole un incentivo económico. Así se vería más policías en las calles cumpliendo sus labores. Sí, tenga usted en cuenta que una comisaría, por ejemplo, que tenga 100 efectivos, en realidad con la autorización del 24x24 no tiene 100, tiene 50 diariamente, y de ahí hay que descontar los permisos, vacaciones, las comisiones, etcétera, de tal forma que una comisaría de 100 efectivos están trabajando en la realidad diariamente un aproximado de 40 efectivos.